Exactamente, yo tuve que entonces hacer mi proceso, vivir mi proceso, mi restauración, porque bueno, como te digo, venía de tal vez de una situación en la que sentía que mi familia me había abandonado, que no había tenido las oportunidades, que había tenido incluso una graduación sin ningún tipo de fruto o que eso quedó en nada. Entonces, países que me ha tocado ir, tanto con el ministerio, como con Rol, como con Vida Abundante, imagínate, Estados Unidos, España, Inglaterra, China, Camboya, Paraguay, República Dominicana, Trinidad, Barbados, Colombia. Pensando y de repente está pasando, apenas está comenzando ese proceso de que de repente le está pasando y se ocupa de mi mamá, se ocupa de fulano, que me abandonaron, que empezar a buscar culpable. ¿Cómo lo ves en ese caso? ¿Cómo lo ves en esa situación, Lando? Para enseñar a estos muchachos que ese proceso que tú pasaste, que fue duro, tuvo bueno, vamos a decir un final, porque todavía te falta muchas cosas que vivir, pero ha habido un crecimiento. ¿Qué consejo le das a estos muchachos que están comenzando en ese proceso? Y entonces a la gente hay que decirle, no dejes de creer, no dejes de creer, porque yo siempre, y lo tomo como una, sí, como aquello de tener una cita bíblica favorita, a mí me encanta lo que dice Pablo en Filipenses de, he aprendido a vivir cualquier sea mi situación. ¿Por qué? Porque parece que creerle a Dios es bueno o es fácil cuando todo está bien. Cuando hay dinero en el bolsillo, comida en la nevera, en la cuenta bancaria, que todo está saliendo bien, creemos que eso es Dios está conmigo. Y no creemos. Damos la bienvenida a otro capítulo de En Positivo y como siempre queremos te llevar un mensaje de motivación, de cambio, de triunfo y de logro. Y hoy como siempre vamos a estar invitando gente que nos motive al logro, que nos motive al avance, al crecimiento. Y hoy, cónchale, tenemos un invitado especial, un amigo, un hermano que de la niñez ha estado con nosotros y le hemos conocido desde su adolescencia, prácticamente su niñez también, parte de su niñez. Y hemos visto cómo ha crecido, cómo Dios ha prosperado su vida y nos da una lección a todos, porque todos vamos en ese camino de crecimiento, pero hay unos que crecen más que otros. Y hoy quiero compartirle este invitado especial que para nosotros es una gran bendición y esperamos que para ustedes también sea de gran bendición porque lo que vamos a compartir con ustedes, esta charla, porque vamos a tener una charla de su vida, de su crecimiento y esperemos que sea de gran bendición para ustedes. Bueno, sin más que hablar, nuestro hermano querido Orlando Molina. Gracias, Angelito, gracias. De verdad que es una bendición estar aquí compartiendo contigo esta oportunidad, este podcast en positivo que ha tenido ya unos invitados especiales, no solamente porque todos lo son, sino porque para mí también son especiales ellos los que han estado. Así que agradezco la invitación y para mí es un placer y una bendición estar aquí contigo. Y bueno, sin más que hablar, Orlando, fíjate que nosotros te conocíamos cuando tenías que 9 años, Orlando. 9 años, tenía yo 9 años, 1989, ya me delaté. Sí, fíjate que lo tremendo de esto, Orlando, que yo compartía el domingo, que le compartí cuando llegaste a la iglesia, teníamos un grupo de teatro formado y eras el más pequeño del grupo, fíjate, Sí, era el más pequeño y entonces teníamos había un personaje que faltaba y aquí buscamos y veíamos Orlando, no, es que es muy chiquito, no puede. Y bueno, no había manera, me dijo, bueno, vamos a meter a Orlando, nadie lo quería, qué barbaridad, porque era el niño pequeño, el más pequeño del grupo y es increíble que de esa época, cómo Orlando fue creciendo, cómo fue ese cambio. Y queremos saber un poco de esa historia, Orlando, porque por lo menos de ahí comenzaste, fuiste a una iglesia, a Vida Abundante, una de ese tiempo era Senda de Vida, creo. sí. Y ¿cuándo comenzó ese proceso de crecimiento, Orlando? Porque una cosa que me llama la atención es que también que aprendiste a hablar inglés desde niño, adolescente. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, me preguntas de varias cosas a la vez, en el sentido, No, es ah, tu adolescencia. sí, vamos a ver cómo lo resumimos. Soy nacido aquí en Cabimas, 1980, mayo, y para esa edad, 8 9 años, justamente con mi primo Eli García, empiezo a ir a la iglesia.
que estaba por acá cerca, estaba aquí en esta zona. Y yo recuerdo que para ese entonces él, y también en aquel momento muy amante de los Beatles, de la música en inglés, me ponía a escuchar mucha música en inglés y a mí me llama mucho la atención el idioma. Así que de a poco yo, en vez de estar en la calle jugando fútbol o pelotica de goma, como la mayoría estaba en ese momento, yo estaba era escuchando música en inglés en la radio. Él tenía los discos en vinilo y de alguna manera me atrajo el idioma. Lo empecé a estudiar a mi manera y en efecto ya para los 12 años había aprendido inglés por mi cuenta. O sea, entendía el inglés, lo podía responder, lo podía escribir, lo podía hablar y para mí fue increíble. ¿Cuántos años tenía cuando eso? Ya tenía desde los 9 años hasta los 10 11 años fue ese proceso de Ya aprender. sabía, a los 10 años hablaba más o menos. Sí, hablaba inglés. De hecho, llegando a ese punto de estar en la iglesia, estuvo aquí en Cabimas una compañía de teatro que se llamaba Team Mania y me tocó justamente en esta zona Sí, ser como un intérprete en ese sentido con la gente, porque todos los que llegaron venían de los Estados Unidos y hablaban era inglés. Así que había muy poca gente que hablase inglés con ellos y entre eso estaba yo. Recuerdo que estaba en mis inicios, en mi día uno de haber ido a la iglesia, estabas tú y de verdad que para mí es un gran placer y una bendición eso porque has visto de alguna manera todo el proceso de vida y todo lo que ha ocurrido en mi vida. Y bueno, en efecto, estando en la iglesia, muy pequeño de estatura, muy pequeño de edad, quería siempre como que estar metido en todo, participando, tratando de ser tomado en cuenta en las actividades. Y por eso fue que la primera oportunidad vino con teatro, después vino con coreografía, después vino con otras cosas ya más de aprender de la palabra, de aprender a leer la Biblia, de aprender a predicar. Y por ahí se fue desarrollando en efecto luego con la iglesia, en ese momento Senda de Vida, ahora Vida Abundante, el nombre, y con el apóstol Rafael Méndez y Iraima de Méndez, pues que me dieron cobijo y de alguna manera me salvaron de todas las maneras posibles porque, bueno, tú conoces el trasfondo, el background de mi vida familiar y de estar en situaciones de calle, situaciones de dificultades de muchos tipos, pero bueno, gracias a Dios, por su gracia estamos firmes y adelante y cuántas cosas no han pasado. Y fíjate, ¿a qué edad comienza Orlando a predicar su primer mensaje así en el púlpito? Porque es Mira, me pasó algo curioso, lo conté en alguna oportunidad con alguien, cuando yo estoy en el bachillerato, en la escuela Raúl Osorio Lazo, yo recuerdo que hubo tenía 12 años yo, había una profesora que se interesó mucho en saber la identidad de fe de los estudiantes. Y había, por supuesto, en su mayoría el grupo de católicos del salón. Y yo, como era de la iglesia cristiana, pues teníamos no un antagonismo ni una pelea entre nosotros, pero sí como que cada quien sabía quién era una cosa y otra. Y yo recuerdo que la profesora dijo, bueno, para la próxima clase me gustaría que fulana de tal, que por cierto era mi amiga Joanny Karina Rodríguez, trajese un mensaje desde su óptica del catolicismo y yo traje un mensaje desde la óptica del cristianismo o del evangelio de X tema. Entonces, siempre lo recuerdo como que esa fue mi primera oportunidad para hablar del evangelio, para hablar de Cristo, pero luego propiamente ya recuerdo que a los de 16, 17, 18 años concretamente, estaba ya al frente de una célula, podía de manera elocuente hilvanar un mensaje, compartirlo, predicar, y ya luego me enviaron a una rural en la zona de Curaçaíto, aquí en el estado ¿cuántos años Zulia. tenía en ese momento? ¿Cuántos qué? Años. Tenía 18 años. 18. 18 años cuando empecé ya este proceso en el que se me confiaba, porque eso es una de las cosas que sería bueno decir, que esto no es solamente de querer, ¿no? Porque el deseo lo tenemos todos, pero cuando hay deseo, querer y hacer, es una dupla maravillosa. Y sin embargo, pues tus padres espirituales, los líderes que tengas con cobertura sobre tu vida o que estén indicándote el camino del Señor, tienen que saber cuándo es el momento de darte la oportunidad de compartir la palabra, que no sea solamente porque es que yo quiero que me digan, dejen decir cualquier cosa, no. Yo creo que es importante escuchar a la gente en algunos grupos, en algunas situaciones específicas, en algunas, digamos, familias, células,
para luego entonces darte una responsabilidad mayor de púlpito, de culto o de lo que sea. Fíjate que es importante porque estoy resaltando de tu primera prédica, porque hoy día Orlando, para los que no conocen Orlando Molina, está pastoreando en la isla de Margarita. Salió de aquí de nuestra ciudad y estamos viendo el crecimiento de un muchacho de su niñez, de su adolescencia, que no solamente estaba pastoreando en la isla, sino que, bueno, vamos a contar un poco más adelante sobre tu experiencia en otros países. Ha sido un crecimiento de gran bendición para mucha gente. Y Orlando tenía 18 años, la primera vez que predica. ¿Cuándo comienza la aventura a Margarita? Bueno, desde los 18, que fue también enviado por Rafael allá a una iglesia en el Golfito, luego vuelvo aquí a casa, a la iglesia madre, y me empiezan a enviar a diferentes lugares de aquí de la ciudad a desarrollar todo esto. Y en el año 2003 se gesta una oportunidad de ir a la isla de Margarita a pastorear la iglesia entre las aguas, a copastorear o a colaborar con entonces el pastor Luis Graterol y Joselinda de Graterol, o el pastor Tomás Lugo y Zaida de Lugo allá. Y en diciembre de 2003, voy a cumplir ahora 22 años que me fui de Cabima. Ya tengo la mitad de mi vida en Cabima y la mitad otra viviendo en Margarita. Propiamente en diciembre de 2003 llegué a Margarita y comenzó eh, de alguna manera oficialmente mi investidura o mi trabajo pastoral en Margarita. Fíjate que es tremendo porque yo comparo Orlando como José. Porque prácticamente ahí lo tiraron a un hueco y cuando digo tirar un hueco porque lo lanza haciendo apenas un muchacho de 18 años, te lanza para Margarita en la nada, porque te lanza y no hay que, mira, aquí tenés una residencia, aquí tenés un carro, aquí tenés un sueldo, no, te tiraron a la nada. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya tenía, en realidad tenía 23 años en ese momento cuando llego a Margarita, y el pastor Luis se encargó de que una familia me recibiera, una familia amada, la familia de Josefa eh, Marín, y junto con su hermana Blanca, amada de mi corazón, dos viejitas que amé muchísimo, ya partieron con el Señor las dos. Y estuve allá y fue creciendo obviamente el ministerio con sus altos, con sus bajos, con la inexperiencia propia de la edad, pero también propia del entorno en el que estoy llegando, una isla que predomina obviamente en el catolicismo, una virgen específicamente. Entonces tocó venir de una ciudad en la que tenía tal vez un impacto diferente en la zona en la que me encontraba, a llegar a una completamente desconocida zona en la que tocó también echar adelante el evangelio y el reino en aquel lugar. ¿Cuál fue lo más difícil en ese momento? Cuando estás llegando a una isla, no conoces a nadie, estás dejando tu familia, estás llegando a un lugar de cuando, ¿qué fue lo más duro en ese momento, Orlando? Mira, tuvo sus cosas duras vistas desde allá, pero también las había vistas desde aquí. Yo me voy a Margarita y termino siendo un candidato de misión a la isla de Margarita, producto de que aquí en Cabimas yo me había graduado en la universidad, pero no había podido conseguir trabajo en el área en la que me gradué. Se atravesaron algunos factores. ¿Te graduaste de qué? Yo me gradué en petróleo. Ujú. En, Y no conocía aquí en Cabima que el petróleo abunda. es que a eso iba. Yo me gradué en el 2001 y en el 2002 ocurre aquel famoso paro petrolero en Venezuela, donde hubo una convulsión nacional y entonces fue muy complicado. Sí trabajé muy brevemente en la industria petrolera en Ciudad Ojeda, pero no en el área en la que me gradué, sino en lo que tocaba o en lo que se pudo. Así que para el 2003 yo venía de una muy fracturada relación familiar con mis padres, sobre todo con mi casa nuclear de madre. Me había criado con la abuela, había fallecido. Venía de una ruptura sentimental también delicada para mí en ese momento. No tenía hijos, no tenía perro que me ladre, como decimos aquí en el coloquio. Y entonces dijeron, bueno, este muchacho, que no hay nada que perder, no hay nada que perder. Y yo recuerdo que Rafael Méndez, el apóstol, mi padre, me dijo, con que tú te vayas para allá, ganamos todos. Y fue muy profético, fue muy poderoso. Entonces te digo, visto desde aquí, como te decía, para mí era una gran oportunidad.
Sí. Era una gran ventaja. Me fui con lágrimas, me fui dejando todo lo que conocía, sin ropa, sin nada, absolutamente nada. Pero llegado allá entonces, y siempre lo cuento como anécdota, allá comía 3 veces al día. Des En una parte decía que comía solamente mantequilla, con una arepa con mantequilla. Bueno, pero entonces me encantaba la experiencia de estar completamente empezando en Margarita, digamos, comenzando de cero a lo que era en ese momento mi nueva etapa en la vida. Y obviamente, estando allá, de alguna manera te empieza a pegar la soledad, que aprendí que es una gran maestra, que la tomo como una escuela de vida, ¿sabes? Porque en soledad aprendí a conocerme a mí mismo, a estar en compañía de mí mismo, que es un gran logro de la vida del ser humano. Porque si no sabes ser buena compañía de ti mismo, no podrás ser buena compañía de nadie. Entonces, creo que los primeros años o meses fueron lidiar con eso de estar completamente solo. No solamente, repito, porque vivía en una casa solo, sino porque no conocía a nadie en absoluto, solamente a la gente de la iglesia, pero como suele suceder, te vas adaptando, vas conociendo, vas desplegando alas en la zona en la que estás y bueno, las cosas fueron Y cambiando. en el ambiente musical, ¿cómo fue que comenzaste? Porque tocas instrumento, canta, ¿cómo comenzó? ¿Comenzó en Margarita o aquí en Cabima? No, comenzó aquí en Cabimas. Yo recuerdo que con Eli siempre iba a los ensayos de Walter Buenos, Taque Bueno, Juan Carlos Bueno, toda la familia Bueno en la iglesia Fuente. Y yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo entré a una iglesia o una música de tanta excelencia. Me llamó mucho la atención, estaba muy pequeño yo. Y yo dije, bueno, lo quiero, ¿sabes? Tengo oportunidad con esto, ¿no? Así que ya luego en la bebida y el cantante, incursionando en la batería primero, luego en la guitarra con Rafael Ángel, y así fue desarrollando el de instrumental. Pero ya luego me dieron la oportunidad de cantar, junto con Ray Marqués y Guillermo, la adoración y la alabanza, y todo lo que estaba en Fourth. Y luego eso, por supuesto, me llevé a Margarita. Forma parte de una de las cosas por las cuales me envía ayudar allá al ámbito musical de la iglesia, tanto como tocar como cantar, enseñar la palabra. Y bueno, ya en Margarita sí se desarrolló mucho una carrera que ahora, incluso damos la premisa aquí, estamos por estrenar el primer tema de la batalla de Ministerio Más o Menos Miedo, ahora el 30 de noviembre, y han ocurrido muchísimas cosas de Margarita a nivel musical con el tocante a la iglesia y fuera de la iglesia también, porque trabajo en una disquera y bueno, que eso ha ocurrido. Trabajando en el ámbito musical, la producción musical de Margarita, algo así, yo te he visto. Sí, trabajo con una disquera que se llama Ichamo Records y allí he desarrollado todo lo que es producción de eventos y producción musical y eso me ha permitido, por supuesto, estar inmerso en la industria de la música y conocer algunas cosas de lo que está tras cámara, detrás de una canción, detrás de un concierto, detrás de un evento que lo que todo el mundo ve nada más, pero detrás hay una cantidad, un universo desconocido muy amplio de muchas cosas que me ha tocado conocer en los últimos años. Y qué bien, porque fíjate que ha comenzado y he visto que ha organizado todo eventos y todo allá musicales y ha crecido. ¿Cómo fue que conociste a tu esposa? Mi esposa la conocí aquí en Cabimas. ¿Es de Cabimas? No, ella no es de Cabimas, pero por aquellos días en los que yo estaba dirigiendo la adoración y la alabanza en Vida Abundante y predicaba y todo eso, hubo una actividad en la que fue invitada la iglesia Entre las Aguas de Margarita y vino en esa oportunidad mi suegra, la que hoy es mi suegra, con su hija, con su esposo, y estando aquí en esa actividad, yo conocí a la que luego sería mi esposa. No, solamente nos ¿Conociste conocimos, en ese evento? exacto, nos conocimos aquí en Cabima. ¿Y ella es de dónde? Ella es de Margarita, ella nació en Margarita, vino a esa actividad, se quedaron un tiempo aquí en Cabima y regresaron. Luego yo, a los años que me toca ir a Margarita, en los años que pasaron, entonces allá la volví a ver, ella asistía a la iglesia y cuento corto, pues nos enamoramos, mi amada Daniela, mi esposa, está, este,
en Margarita en este momento pastoreando conmigo y esa fue la manera en la que nos conocimos, en una iglesia, aquí en Cabimas y luego Que- nos encontramos en Margarita. Y fíjate, creo que ella escribió un libro, ¿verdad? Bueno, Un poquito de ese. mi esposa en este momento en el que estamos hablando, hace una semana publicó su cuarto libro. 4 libros, llevan 4 libros. 4 libros lleva, es una mujer extraordinaria, una capacidad de gestionar el carácter de la gente. Y él estudió eso, ¿verdad? Ella está estudiando psicología, está muy ávida con la palabra y sí, obviamente ha estado inmersa en mucha lectura, inmersa en mucha información vital y útil. Se convirtió en una coach, en una mentora de mujeres, es pastora de la Iglesia Entre las Aguas, tiene una página que se llama Acción Dorada, desde donde ofrece acompañamiento, gestión, coaching y consejería, y se ha dedicado a escribir de sus experiencias y ya lleva 4. Ah, increíble. Y fíjate, ahora esta parte que nos ha emocionado mucho porque vemos que ha sido de bendición para ti, porque o sea, al salir de Cabima y irse a otra ciudad, de otro estado, yo tuve que vivirlo y para mí fue duro separarse de su hogar y de ese momento tan duro, ahora estás saliendo fuera del país. Hablando un poquito de esos países que has visitado, qué fuiste a hacer, qué estás haciendo en esos países. Mira, te tomo la palabra con respecto a la mención que haces de mi vida como si fuera un José, ¿no? José, a mí hay 3 cosas que me maravillan de la vida de José que quise luego aplicar a mi vida. Y una es que José, a pesar de que es vendido por sus hermanos y todo lo que sabemos a nivel de la vida de José, que es vendido, es olvidado, es difamado, etcétera. Él, en una tierra extranjera, él sana, él olvida el pasado, fructifica de manera nueva. Y me llama la atención, número uno, que cuando él se consigue con sus hermanos, él dice, no tengáis pesar que para esto me envió Jehová adelante. Entonces, para mí es muy importante entender que los procesos que nos ha tocado vivir forman parte del plan de Dios. Tienen que ver con el diseño de Dios en tu vida y es importante entenderlo, porque si no te vas a frustrar, te vas a amargar, vas a vivir cada día creyendo que todo lo que te está pasando es malo o es del diablo o no sé qué. Es importante como José entender, para esto me envió Jehová adelante. Número 2, me llama la atención que él perdona a sus hermanos y es cuando él perdona a sus hermanos que entonces se le da continuidad a la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque eso habían quedado del otro lado y este nuevo perdón trae un nuevo momento en Israel, en este caso como nación, como familia, y en mi vida siento que pasa igual. Siento que ha permitido, el perdón permite reconectar el propósito de Dios para las cosas que estás haciendo. Sí, que en momentos esos traumas, y es bueno mencionarlo, que esos traumas que a veces pasamos, esa dificultad que a veces pasamos, y empezamos, y incluso le echamos la culpa a ese pues, fulano, ¿por qué me hicieron esto? Y no sabemos que es el proceso de Dios para llevarte a otro nivel. Y es increíble, porque tú viviste eso. Exactamente, yo tuve que entonces hacer mi proceso, vivir mi proceso, mi restauración, porque bueno, como te digo, venía de tal vez de una situación en la que sentía que mi familia había abandonado, que no había tenido las oportunidades, que había tenido incluso una graduación sin ningún tipo de fruto o que eso quedó en nada. Entonces, fue una serie de cosas que tocó primero perdonarme y luego perdonar gente, perdonar, saber que había perdido familia, que había perdido amigos, que había perdido la ciudad donde nací, pero había que comenzar de nuevo. ¿Qué pasó? Que bueno, producto del trabajo ministerial, tocó eh, retomar una relación que había tenido con un ministerio internacional que había conocido aquí en Cabima, el profeta Joe Kelly, que lo conocí en el 95, 96 aquí en Cabima, y él me había dado una palabra profética a mí de que iba a pastorear en algún momento de mi vida. Así que yo lo conseguí a él de vuelta en México en el 2005 y empezamos a mantener una comunicación, de alguna manera una relación. En paralelo yo, acá en Venezuela, tenía una mentoría muy estrecha con Rafael Méndez, con Martín Morillo, con Luis Graterol, con Alfonso Díaz. Entonces, eso fue formando y forjando nuestro carácter ministerial para entonces luego, cuando tuve la oportunidad de ir a México en el 2005, en el 2007, se empezaron a abrir esas puertas con el apóstol Carlos Cintrón, con todo lo que la red
Vida Abundante en español ofrecía, y el apóstol Joe Kelly en inglés también, porque bueno, tocó, como te decíamos al principio, aprender una lengua que nos abrió muchísimas puertas. Y ya propiamente los últimos 5 años, una relación con este ministerio NRP que abrió las puertas de una visión como ROAR, que es una escuela de misiones y liderazgo, que para Venezuela yo soy el director, y que ya está en su séptima escuela, en su séptima corte en este momento, tanto en Margarita como en Cabima. Así que países que me ha tocado ir, tanto con el ministerio, como con ROL, como con Vida Abundante, en Miami, Estados Unidos, España, Inglaterra, China, Camboya, Paraguay, República Dominicana, Trinidad, Barbados, Colombia, no sé si se me escapa alguno, han sido varios. De esos países, ¿cuál fue el que tuviste una mayor experiencia, pues viendo, conociendo el lugar? Por lo menos nosotros latinos, conocer los países asiáticos es una locura, porque es el mundo al revés, todo diferente a lo nuestro, desde el idioma, todo. Cuéntanos una experiencia que viviste allá, de estos países que te impactó más. Bueno, realmente la experiencia en Camboya es impactante. Es un país que se debate entre una monarquía y un sistema político, y entonces La economía que tal. la economía entonces está golpeada por esa transición política entre una cosa y otra, pero a la vez tiene una estructura en su mayoría budista, y entonces manejan una forma de abordar o de reaccionar o de gestionar todo lo que les está ocurriendo en lo político, en lo social, en lo religioso, diferente. Uno es más, tal vez, más reactivo, más bullero, o más protesta en ese sentido. Ellos tienen una estructura de vida con principios milenarios que como que reaccionan un poquito más suave a todo lo que está ¿Hay pasando. libertad religiosa? ¿El cristianismo puede funcionar bien allá? ¿O Sí, sí, de hecho el cristianismo ha tenido un gran auge en los últimos años, y de hecho el viaje en esa oportunidad fue con Roar. Teníamos una conferencia, una reunión de directores allá en esa ciudad, pero a la vez había una escuela, una primera escuela de rol en ese lugar, producto del auge y el crecimiento que ha estado teniendo el Evangelio de Cristo y el Evangelio del Reino en aquella zona. En toda Indoasia hay unas 70 naciones, una franja de un grupo de 70 que está ahora nuevamente siendo abordado y alcanzado para Cristo. Y es tremendo porque suponiendo son países asiáticos que de repente es difícil ser cristiano. Pero aquí el cristiano dice es cualquiera, hasta un católico capaz le dice cristiano, pero allá cristiano es una palabra fuerte, me imagino, porque como dice, allá que predomina son religiones budistas. Correcto. Entonces, a predominar religiones budistas, y si tú eres cristiano, es una palabra fuerte, me imagino. No, definitivamente decir soy cristiano en aquella zona del mundo implica mucho compromiso, implica mucha fe. O sea, me refiero a una fe esa que está consolidada, en la que entiende que el mero hecho de decir soy cristiano puede repercutir, puede implicar consecuencias, puede traer persecución, torturas, muerte a la vida de los cristianos o de los creyentes. Para muestra, ayer teníamos un grupo en Pakistán que tenía, para aperturar una actividad que tenía que ver con Building for Him, el ministerio del apóstol Joe, y no se los permitieron y los fueron a golpear, una facción musulmán, porque es que aquí no se trata de etiquetar que esta es buena y esta es mala, porque en todas las religiones habrá gente que en sus interpretaciones, en su contexto, en su manera de vivir la fe que lleva, pues toma acciones y decisiones que algunas veces son buenas y otras no tanto. Así que, ¿verdad? Que es un reto grande para ellos, e incluso para nosotros ir allá e identificarnos como cristianos y Todavía no he ido a entrar. Pakistán, todavía no he ido. No, no he ido a Pakistán, tenemos gente allá, pero si es la voluntad de Dios, seguro que me tocará. Y China, estuviste en Tailandia, anda. Estuve en Hong Kong, en China, y bueno, ¿Y qué tal? Porque allá sí es más duro todavía de ser cristiano. sí, realmente allí no hubo una actividad propiamente al respecto, sino que estábamos de paso, y la actividad a la que se nos encomendó era hacia Camboya, hacia Phnom Penh. Pero sí, esas religiones o esas zonas del mundo tienen unos arraigos, de religión milenarios, que incluso en sus registros, la data es mucho más allá de Cristo. O sea que ellos te dicen, no, tu Dios tiene 2000 años, el nuestro tiene 6000, 7000, 10000. O sea, son culturas milenarias que los han llevado a donde están ahora.
¿Y Camboya qué tal? Camboya, el cristianismo, sí se mueve a libertad. Está, como te decía, está teniendo un auge, está teniendo un crecimiento, hay tolerancia al respecto, con con ciertos cuidados, el tratamiento al evangelio y el tratamiento al crecimiento del evangelio se hace con mucha prudencia, pero no es un secreto. O sea, está ocurriendo y bueno, la idea es que entonces nosotros vamos a formar gente, pastores, líderes, que se encarguen de, cuando van a predicar el evangelio y seguir extendiendo el reino, tener que decir de manera correcta. En esos países asiáticos no tuviste problema con ninguno, no sé, con Tailandia, con No, o yo realmente no he tenido ningún problema cuando viajo o cuando estoy en otro país con el tema del evangelio en absoluto, gracias a Dios. pero ustedes están radicando allá, en un servicio abierto, en iglesia abierta, no hay ese problema como en China que Mira, monitorea. en muchos países, en muchas zonas de países como Mongolia, Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, en todos esos países de Indoasia, en India incluso, está las escuelas están producto de que hay un pueblo, hay una iglesia, hay una grey, una congregación respaldando, y así queda incluso en África, en zonas de Kenia, Nairobi, en Bangladesh, en diferentes lugares, todos los ministerios con los que estamos asociados tienen representación eclesiástica en todos esos lugares. Y de toda esta experiencia, Orlando, que se de que está en Rock, que es un, vamos a decir, se puede llamar que instituto, ¿cómo se le puede Sí, llamar? una escuela, Una sí. una escuela de capacitación, su Sí. liderazgo, ¿verdad? Y estado en todos estos países, ¿qué has aprendido de toda esta experiencia, Orlando? ¿Qué te ha enseñado toda esta situación? Mira, me quedo y me gusta entender que tenemos un común denominador llamado Cristo, pero que tu cultura y la sociedad permea la forma en la que crees en ese Cristo. Entonces me llama la atención que en efecto todos creemos en Cristo, pero cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene su costumbre, cada pueblo tiene su manera de hacer un servicio, un culto, una celebración, como la llamamos nosotros. Hay lugares en los que he ido que de repente la apertura son como 2 o 3 horas de celebración musical antes sí, de la palabra propiamente. Tal vez en nuestra cultura es en 25, 30 minutos. Por ejemplo, en otros lugares he estado y prácticamente es un festín lo que hacen en cada actividad que se celebra. O, por ejemplo, hay otros lugares como el Caribe, países como Barbados, Martinica, Dominica, que hay mucho evangelio, pero tienen un trasfondo británico en sus costumbres, en su comida. Y bueno, me encanta saber que hay una misión transcultural, que el reino permea y traspasa todas esas culturas porque Cristo trasciende a todo eso. Pero a mí me encanta eso, exponerme a las costumbres, me gusta ir a cada país e incluso si puedo investigar un poco, idioma, palabras básicas, como por ejemplo en Paraguay, que estuve recién, hablan español, pero también hablan guaraní, ¿sabes? Entonces, estábamos en una iglesia, en una reunión donde había gente que hablaba español, otros que hablaban inglés, otros que hablaban solo guaraní, y eso para mí es fascinante porque me llama la atención cómo desde tu cultura o desde tu vida consigues esa conexión a través de la fe y del reino con tanta gente en el mundo. ¿Fuiste a tus países de Europa? ¿Dónde fue que estuviste? ¿En Inglaterra? Estuve en Londres, estuve en España, también en Madrid, y esos son los países que he estado en Europa hasta el momento. Y una pregunta, Orlando, de estos países de Europa, este, ¿cómo está el evangelio? Porque yo sé que el evangelio surgió de esa zona, por toda Asia, Europa, y llegó a Latinoamérica, llegó a Estados Unidos, pero se ha apaciguado, o sea, ¿qué viste allá? ¿Cómo viste la iglesia? Sí, porque me dice lo que nos cuenta, lo que hemos escuchado, dice que ya no es lo mismo, ya es como como ir para misa y cumplir con Dios y ya, chao. ¿Cómo lo viste allá? Bueno, sobre todo en España hay un gran arraigo por la vida religiosa, por la vida de fe. En efecto, el catolicismo que permeó Latinoamérica proviene de allá. Y en el caso de España, que tenemos también gente amada,
pues sus iglesias, al igual que en muchos lugares, pasan por esos momentos de un boom, de un crecimiento, de un gran auge, y luego ya mengua un poco, pero es bien normal, incluso nos pasa a nosotros. Yo creo que el evangelio está cada vez más universal, sobre todo porque el tema actual, redes sociales, la manera de comunicarse, todos los medios que tenemos ha permitido que abunde, que abunde cualquier cantidad de testimonios, videos, conciertos, mensajes, en cualquier cantidad de plataformas, en cualquier cantidad de formatos, en cualquier cantidad de idiomas. Así que yo creo que es un tiempo donde tal vez en los templos no hay tanta gente como en otrora, pero eso no significa que haya menos gente que haya escuchado del reino ahora, porque es que sobre todo el tiempo de pandemia, nos cambió el formato, nos cambió la manera de ver la relación de fe y mucha gente se dio cuenta que no es que no tenía que ir a la iglesia más, sino que aun cuando no se podía ir a la iglesia, seguíamos conectados con nuestra vida de fe y eso es un punto a favor. Ahora es que, como ya viendo la historia de Orlando, de, como decimos, del pozo al palacio, este, que él pueda enseñar a esta gente que nos está escuchando, que nos están viendo, su experiencia, porque están comenzando y de repente está pasando, apenas está comenzando ese proceso de que de repente le está pasando y se ocupa de mi mamá, se ocupa de fulano, que me abandonaron, que empieza a buscar culpable. ¿Cómo lo ves en ese caso? ¿Cómo lo ves en esa situación, Lando? Para enseñar a estos muchachos que ese proceso que tú pasaste, que fue duro, tuvo bueno, vamos a decir un final, porque todavía te falta muchas cosas que vivir, pero o ha habido un crecimiento. ¿Qué consejo le das a estos muchachos que están comenzando en ese proceso? Mira, un par de cosas. Tal vez por la edad que tengo ya, no me gustaría que suene a un consejo o a una imposición a nadie, porque yo particularmente tuve incluso por momentos a gente de mi familia, de mi propia familia, enemiga de mi vida de fe, enemiga de que yo fuera a la iglesia, o llegaste muy tarde, o si llegas a tal hora no te voy a dejar ni entrar. eh, ¿Sabes? En algún momento hasta mi propia familia fue uno de los gigantes que hubo que vencer en el camino de la fe. Pero ya luego, cuando yo me voy a Margarita y todo empieza a transformarse, a cambiar, a crecer mi vida, en paralelo también Dios estaba haciendo algo maravilloso aquí en la familia y mucha de mi familia, yo diría que el 85-90% de mi familia actualmente está en Cristo, está en la iglesia, están ejerciendo ministerio. Y luego de que veo todo eso, me doy cuenta de algo que yo repito siempre y que es vida en mí. Para ser obediente no hay que ser inteligente. Así que ese es el primer consejo que yo consejo, sugerencia, comentario, tip, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque tal vez en aquel momento uno, ¿a quién le rindo obediencia? ¿A mi familia o a Dios? Mire, sonará un poco duro, pero incluso la misma Biblia lo dice, dejar al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a una mujer. O sea, en la vida siempre hay separación y no hay separación sin dolor, pero tampoco hay madurez sin separación. Toca quemar etapas, toca dar pasos de fe. Y yo creo que creerle a Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y muchas veces si tu llamado, si tu pasión, si tu búsqueda del Señor, si tus ganas de servir al Señor, si tus ganas de seguir a Cristo, si tus ganas de crecer en esta vida de fe está consolidada, bueno, tocará aparentemente desobedecer en casa, pero obedecer a Cristo. Tocará aparentemente verse como un rebelde o ser catalogado, etiquetado de desobediente, de maleducado, de rebelioso en casa, de rebelado por creer en Cristo. Entonces, me quedo número uno con que hay que ser obediente a Dios. Pase lo que pase, sin importar la circunstancia, mantenerse firme en el Señor. ¿Hay un precio en eso? Hay un costo enorme. Hay un costo enorme. La verdad es que creer en el Señor o creer en Cristo lo vale todo y también lo cuesta todo. Claro, luego te das cuenta que lo que ganas es superior a lo que dejaste, superior a lo que perdiste. ¿Por qué? Porque yo me fui en un momento de mi vida donde toda mi relación familiar, existencial, estaba completamente rota. Y creer en el Señor me devolvió primero mi paz, perdonarme a mí mismo, y luego vi como toda mi familia se fue restaurando y todo se recuperó, se restituyó mejor que como lo conocía. Así que sí, lo cuesta todo, pero vale la pena.
Y es tremendo que es importante que enfocarse en eso porque hay gente que está en ese estrecho. Señor, ¿cómo hago eso? Si voy a perder mi familia, voy a perder mi todo. Entonces, tomar esa decisión no es fácil, ¿entendés? Y más si el caso de la familia, si te vas, te quedas sin nada. Aquí no vuelves más. ¿No? Y es muy difícil porque, claro, yo hoy soy el director de Más Fe Menos Miedo, por ejemplo, que es esta camiseta que lo expresa, pero no es una simple frase, o sea, Es fe- a ver, además con una banda, me dijiste que una bueno, fíjate, Más Fe Menos Miedo nace como una estrategia. hasta Pinterest lo he visto, fue. ah, Más Fe Menos Miedo nace como una estrategia en el 2023, en la que mi esposa y yo, después de estar patrocinando por años un ministerio de niños y escuela de valores y toda la comida de los niños, nos estábamos quedando sin recursos. Así que surge la idea de generar una marca, generar un eslogan, generar algo que pudiera entonces luego replicarse en camisetas, en gorras, llaveros, tazas, etcétera. Y surge esta expresión, Más Fe Menos Miedo. Pero yo recuerdo que mi amigo Anthony Castro, un día que me reúno con él, porque él veía que yo colocaba todos los días en el WhatsApp la frase, todos los días. Yo la hice para nosotros y todos los días la colocaba en el WhatsApp. Él me dijo un día tomándonos un café, porque yo tenía este color verde iba aquí abajo y este rojo iba aquí arriba. Me dijo, oye, ¿sabes qué quedaría como que mejor? sí. Que el verde fuera en la fe y el rojo fuera en el miedo. Y caímos en cuenta que utilizando la alegoría del semáforo, en efecto, cuando está en verde, puedes continuar. Y cuando está en rojo, hay que detenerse. Y eso es lo que produce la fe. La fe te hace avanzar y el miedo te detiene. Se llama psicología de color. Esa psicología del color. Entonces, le tomo la idea, hacemos un refrescamiento de la marca y empieza a crecer. Y Más o menos miedo genera una serie de micromensajes que yo compartía por las redes, que fueron de mucha bendición, pero entonces luego una idea llevó a la otra y se convirtió en una conferencia y luego se convirtió en un libro que está en proceso. Y ya por último, con el mismo grupo de adoración y alabanza de la Iglesia Entre las Aguas que pastoreo, dije, vamos a grabar nuestros propios temas. Y la banda entonces en lo sucesivo se va a llamar Más Fe Menos Miedo. Así que Más Fe Menos Miedo actualmente es una marca diversa que implica libros, que implica conferencias, que implica mensajes, que implica conciertos, que implica un ministerio de adoración, un proyecto musical, una banda. Y bueno, está creciendo y que siga por ahí para adelante. Y fíjate, bueno, ya resumiendo, ya casi terminando, porque hemos contado la historia de Orlando. Y la idea es motivar a la gente al crecimiento, al logro, al esfuerzo, al sacrificio, que todo eso es una siembra y que al final va a tener un resultado, que es importante que resaltemos ese esfuerzo, ese resultado. Y vemos, como decíamos, del pozo al palacio, Orlando, y la situación, la crisis, la dificultad, y hoy en día visitando países a nivel mundial y lo que falta, ¿no? Faltan mucho más cosas. Y es bueno porque hoy estamos registrando a Orlando y dentro de unos años, Dios sabrá dónde estará Orlando, ¿entendés? Y que tengamos el privilegio de tener ahorita, porque de repente no va a haber chance de tenerte porque va a estar tan ocupado que va a costar. Entonces, es tremendo porque lo que queremos es eso, motivar a la gente a que sí se puede. Sí se puede. Solo Dios sabe, tocante a lo que dice de si me voy a ocupar más o no, de si voy a estar en otros lugares del mundo o no, solo Dios lo sabe. Probablemente la consecuencia lógica de todo lo que estamos haciendo nos lleve a eso, porque estamos tratando de avanzar, de crecer. Pero a este punto, fíjate, yo estoy casado, tengo 2 hijos, Emma y Liam, que los amamos con todo el corazón. Pastoreo Margarita es nuestra base de operaciones, pero acostado. Y entonces a la gente hay que decirle, no dejes de creer, no dejes de creer, porque yo siempre, y lo tomo como sí, como aquello de tener una cita bíblica favorita, a mí me encanta lo que dice Pablo en Filipenses de he aprendido a vivir cualquier sea mi situación. ¿Por qué? Porque parece que creerle a Dios es bueno o es fácil cuando todo está bien. Cuando hay dinero en el bolsillo, comida en la nevera, en la cuenta bancaria, que todo está saliendo bien, creemos que eso es Dios está conmigo. Y no creemos que cuando no pasa de esa manera, cuando hay procesos, cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, creemos que Dios no está. No, no, Dios siempre está. Dios siempre está. En esos momentos para que le agradezcan y en los otros también. En estos habrá que aprender otras cositas. Y en este punto de mi vida yo creo que he aprendido más de los fracasos que he tenido, de los golpes que me he llevado, de los errores que he cometido, que del momento de éxito. El éxito es efímero. Aunque hoy para mí éxito es que mis hijos estén sanos,
que mi esposa me ame yo a ella, que la iglesia pueda seguir adelante el trabajo un día a la vez. Así que hay que decirle a la gente, en medio de un país convulso, en medio de situaciones económicas difíciles, matrimoniales, de familiares, las que sea, no dejar de creer en el Señor. No olvidar como le pasó a María y a Marta. Llegó Cristo y una se ocupó de los quehaceres y estaba turbada y afanada, y otra se dedicó a escuchar lo que era necesario. El maestro dijo, esta ha tomado la mejor parte, porque hoy era necesario escuchar la palabra. Cristo es necesario, es prioridad y siempre tiene que ser lo primero en estas vidas, sin importar la situación que estemos viviendo. Hubo una conferencia aquí en Cabima que comenzamos con, antes de comenzar Roa, comenzar todo, y ahí comenzó la alianza y todas esas cuestiones. ¿Se llamó? ¿Cómo se llamó? Resurgiendo en tiempos de crisis, en época de crisis, sí. ¿Y tú has vivido eso, Orlando? Lo sabrás tú, totalmente. Esa conferencia, fíjate que se llamó Resurgiendo, la configuramos con el pastor Clevis, también gran amigo y mentor de la vida, de mi familia, de nuestra vida ministerial. Y se hizo aquí en Cabima, hace 4 años, por estos días, por cierto. Y en efecto sirvió para, como diría la Biblia en Génesis, para renovar y levantar los espíritus caídos. Amigos del ministerio de toda la vida, que tenemos años conociéndonos, pero que tal vez teníamos mucho tiempo que no coincidíamos, con propósito, en un lugar, tiempo y espacio para hablar de Cristo y para saber qué herramientas habíamos puesto en obra o en operación en nuestros momentos difíciles. Y me tocó hablar 2 días continuos en esa conferencia, en el marco de Resurgiendo en época de crisis, de luchar por la bendición y del proceso de David en la cueva de Adular. Porque creo que de allí se extraen principios poderosos en los que todos tenemos problemas, todos hemos pasado por situaciones muy duras, pero la diferencia está en entender no el tamaño de la crisis, no la magnitud de la crisis, sino quién está contigo en medio de esa situación. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esa conferencia en mi iglesia. Yo te tenía invitando 2 meses atrás, mira, quiero ver en tu iglesia. De repente se unió la idea, ¿verdad que voy a estar en diferentes iglesias? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que toda esa iglesia esté en la misma iglesia. Entonces ahí se hizo ese evento con la alianza y se hizo esa conferencia, resumiendo el tiempo de crisis. Y lo peor caso es que tú lo estás dando en medio de una crisis, Correcto. en una situación que me acuerdo que la pregunté, que él decía, mira, ¿cómo haces tú en Margarita sin tener gasolina? Decía, el agua, maestro, una botella de agua costaba, que nosotros, por decirle agua aquí, que ese tiempo valía 3 bolívares, allá valía 10. Era una locura, eso quedamos espantados. ¿Y cuánto vale la gasolina? Era lo que era mayor esfuerzo, porque es una isla. Sí. Entonces, hoy ha cambiado todo y es increíble porque esa gente que está ahorita en esa crisis o lo que estamos viviendo, algunas crisis, pueden resurgir en medio de la crisis. Claro, yo creo que en aquel momento, con respecto a eso de las preguntas y todo lo que ocurrió ese par de días, tú puedes dar fe de ello de allá para acá, incluso la mentalidad, el ánimo, el espíritu de muchas de las personas que estaban ahí en ese momento, no entendiendo cómo seguir adelante en medio de tanta crisis o en tanta dificultad. Hoy han estado mejorando muchas cosas en esos aspectos en la vida, y lo que toca es no buscar o hacer una lista de quejas o situaciones por las cuales quejarnos o no hacer la obra del Señor. No, no, no. Lo que hay que buscar es cada día más del Señor. Y como dice el texto bíblico, o sea, buscando primeramente el reino, que todo eso se nos va a añadir. Todo aquello por los que nos preocupamos, que puede generarnos crisis, se nos va a añadir si buscamos más del Señor. Al final, las preocupaciones son como una silla mecedora. Te van a mantener en movimiento, pero no te van a llevar a ninguna parte. Y hay que desarrollar más la vida de fe. La vida de fe, colocar todas las cargas delante del Señor. Él conoce tus necesidades, conoce tu vida, conoce todo cuanto está pasando a tu alrededor. Y eso es en lo que te tienes que enfocar, en Él. De lo demás, se encarga el Señor. Ok, Orlando, ya estamos terminando y no sé si quieras decir una última palabra, un último consejo para terminar. Y después de contar esta experiencia, y esperamos que haya motivado a la gente, esperamos que lo haya motivado y que estas palabras estén compartidas, digamos, de esta charla, porque hace una charla te motive que en medio de la dificultad se puede crecer, se puede, y que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. No hay nada en la vida que no pase, sea bueno, sea malo, tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, no sé si quieres dar un último consejo ya o ya. Sí, seguro, es decirle a la gente que hay una gran diferencia entre la fe y el miedo.
parece que son iguales porque ambos creen que va a pasar algo que no se ve, pero no, definitivamente donde termina el miedo comienza la fe y viceversa. Así que mi consejo es que la gente tenga más fe y menos miedo, que no busquemos excusas para dejar de hacer la obra del Señor, sino más bien buscar oportunidad para seguir mostrando lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha entregado. Así que mi consejo es ese, que busquemos más del Señor, que nos mantengamos firmes por encima de cualquier circunstancia, que seamos obedientes más que cualquier otra cosa en nuestras vidas, y que todos los días podamos buscar una manera de bendecir a otro. Que empecemos hoy porque a veces queremos que haya condiciones ideales para empezar. Cuando tengo un carro, cuando tengo una casa, cuando logre tal cosa, voy a empezar a servir al Señor. No, y la verdad es que hay que empezar a servir hoy, creer hoy y vivir hoy. Así que adelante con eso. Bueno, y para nosotros fue una gran bendición estar aquí en Positiva, motivando a la gente al logro, al crecimiento. Y esperemos que usted que nos ha escuchado haya sido bendecido. Esperemos que lo comparta, que le dé me gusta, que aquellos que ven que están pasando momentos difíciles, compártale este video, porque sabemos que va a ser de gran bendición para mucha gente y creemos que va a ayudar a mucha gente que se están quejando de la vida y no está viendo que en todo ese proceso hay una bendición metida ahí. Es parte del entrenamiento, ¿verdad? Que Seamos más agradecidos. La queja nunca va a poder abrir la puerta que el agradecimiento abre. Así que esa es una cosa que hay que entender. El agradecimiento abre las puertas y la queja nunca podrá. Así que más que queja, seamos agradecidos y creamos en el Señor. Ok, bueno, para nosotros fue de gran bendición. Entonces, bueno, seguimos en que esto es en Positiva y creyendo que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en otro episodio, otro capítulo de En Positiva Podcast y esperemos que sea de gran bendición para todos ustedes. Chao, chao. Dios los bendiga.